Aquí nadie ha ganado. No ganó un gobierno que se salvó por poco de ser destituido por la Asamblea Nacional y que tuvo que sentarse a una mesa de diálogo para terminar viabilizando propuestas que en un inicio había deslegitimado. Pero tampoco ganó la CONAIE, que dijo que solo se iban de Quito si se aceptaban las 10 propuestas, y las 10 propuestas no fueron aceptadas. No fueron aceptadas todas, tampoco en la proporción que se planteaba originalmente, pero sobre todo quedó en evidencia que la dirigencia del movimiento indígena no tuvo la claridad técnica para explicarle al país cómo es que esas exigencias iban a cambiar de modo estructural y sostenido el abandono y las condiciones de pobreza que los acompañan desde siempre. María Belén Arroyo, editora política de Revista Vistazo, nos acompaña desde los estudios de la capital para analizar el Ecuador que queda después de 18 días de paralización. María Belén, buenos días y bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, y a la audiencia que nos está siguiendo este momento. María Belén, empecemos por el movimiento indígena que desde ayer ha dado rienda a una estrategia digital de construir un relato de victoria y de posicionamiento de la figura de Leonidas Giza como el gran héroe de esta jornada. Lo necesitan, teniendo en cuenta que el día lunes va a ser la audiencia contra el señor por paralización de servicios públicos y podría terminar con una condena de hasta 3 años. ¿Cuáles fueron los errores y los aciertos del movimiento indígena en esta última movilización, a tu criterio? Gracias, Lenin, la pregunta. Justamente el movimiento indígena no es bien entendido desde la sociedad mestiza. Ayer lo pudimos ver en el momento en que se da este conato de no firma por parte del representante de FENOCIN y entendemos la fractura y la división. Nosotros percibimos como una homogeneidad algo que es heterogéneo. Efectivamente, ellos ahora han mantenido, han procesado y lo han presentado como una pedagogía de violencia y de fuerza. Esto es tremendo porque a estas alturas en Ecuador está posicionado que por la fuerza se impone el cambio. ¿Es entendible? Desde cierta manera sí. ¿Es justificable? No. Queda instalado un discurso de violencia. ¿Qué debe preocuparnos de aquí a los próximos 90 días, cuando debe implementarse el cumplimiento de esta agenda de puntos? Como tú lo señalaste, Lenin, unos se cumplieron, unos pueden ser ejecutados y otros no. Generan un gran signo de interrogación. ¿Qué va a pasar con esos puntos respecto del movimiento y qué va a pasar con el gobierno en esos 90 días cuando se vea la dificultad de aplicarlos? María Belén, haber logrado que el gobierno se siente a la mesa de diálogo luego incluso de la deslegitimación del líder de estas protestas ya se podría considerar un logro. Si a eso se le suma el haber alcanzado, el haber puesto al gobierno contra la pared, a considerar y también a ceder en algunas posiciones, tampoco es cualquier cosa. Sí, y toda la razón. Sin embargo, hay un tema. Es difícil ahora separar la paja y el trigo, saber cuáles personas estaban protestando legítimamente y quiénes se infiltraron con otras agendas que buscaban, 1, la desestabilización, 2, el caos y 3, en última instancia, la caída del presidente, del gobierno del presidente Lasso. Basta ver cómo la Asamblea, en ese momento político tan complejo y tan incierto, busca pescar a río revuelto y se da esta discusión para la posible destitución del gobierno del presidente Lasso. Cabe decir, se salva por 12 votos. No hay cómo cantar victoria en este momento ninguno de los dos lados. Es decir, el gran aprendizaje, la gran pedagogía en este momento debe ser asumir errores de lado y lado. Tú has señalado bien algunos de la CONAIE, analicemos los del gobierno. El gobierno minimizó, no tuvo una estrategia y no ha tenido un frente político consolidado que pueda mirar con una visión de estructuralidad y de profundidad cuál es la agenda con el movimiento indígena, más allá de descalificar a sus dirigentes y más allá de decir hay una exclusión histórica, cierto es, pero ¿qué se propone ahora? Y esos son los temas pendientes y sobre los cuales debemos hablar. Sí, pero antes de entrar a los temas que refieren al análisis de lo que refiere al gobierno, yo quisiera, María Belén, y para que le quede bien claro a la audiencia, saber si tú logras identificar en alguna de las propuestas que realizó la CONAIE una solución estructural y sostenida en el tiempo que realmente vaya a cambiar la situación de exclusión y de pobreza en la que ellos viven. Precisamente es tan importante como lo planteas.
El tema del precio del diésel, del combustible, que fue también aquel desencadenante de las protestas del 2019, a mí me parece que no es un tema menor. Tiene que ver con la manera de sobrevivir en el campo, sacar la producción. Estos días que nos han faltado víveres a alguna gente que ha visto con angustia, no tengo fruta, no tengo para comprar hortaliza, y entendemos cuál es la importancia de este sector. Son los que llevan la comida, son los que llevan los alimentos frescos, sanos, saludables a nuestras mesas. ¿Cuál es la importancia del tema del precio del diésel? ¿Cómo es posible que el grupo indígena sea el que ponga en el tapete? Claro, de esta manera inadecuada desde mi punto de vista, se les fue de las manos, pero es un tema que es fundamental para su sobrevivencia. Es una cuestión que está postergada, por lo menos yo doy cuenta desde hace 20 años. Ya se hablaba de cómo focalizar los subsidios. Si tú te pones a ver, Lenin, para que el país sepa, del diésel, del dinero que sirve para el subsidio al diésel, el 64% se va al 20% más rico de la población. ¿Qué quiere decir? Que la verdadera demanda no debió ser bajen 10, 40 centavos, sino hagan un estudio profundamente técnico que diga cómo repartir el subsidio al diésel.